Eran las 5 de la tarde pasadas del 1 de mayo de 2003. Caminaba de regreso a casa cuando vi a la hermana Linan parada junto al teléfono público. Me saludó con la mano y me hizo señas para que me acercara. Se la veía ansiosa, como si tuviera algo que decirme, así que me apresuré. Con un susurro contenido me dijo que había enviado un mensaje por Viper a otra hermana, pero que aún no se había contactado. Mientras hablábamos, sonó el teléfono público. Pensé que sería la hermana devolviendo el llamado, así que contesté. Para mi sorpresa, oí la voz de un hombre. Me di cuenta de que algo no andaba bien, así que colgué rápido. Linan y yo apenas habíamos dicho nada más cuando vimos que un jeep verde se detenía con un crujido cerca de donde estábamos. De él saltaron 4 o 5 policías de civil y corrieron hacia donde estábamos, mientras gritaban, «¡Aquí están! ¡Rápido! Son ellas, las creyentes en Dios Todopoderoso». Al enfrentar una detención inminente, sentí el corazón en la garganta y, en silencio, oré a Dios sin parar. «Querido Dios, por favor, protege mi corazón y no permitas que sea una Judas». Cuando terminé de orar, me di cuenta de que aún tenía mi Viper y mi tarjeta con chip. Así que, mientras nadie miraba, los dejé caer en la zanja que tenía al lado. Luego, recordé que también tenía los registros de la reunión, y rápidamente los saqué, los rompí y los arrojé al suelo. Uno de los policías me vio y gritó, «¿Qué está rompiendo esa mujer?». Otro agente tomó con furia los trozos de papel y nos empujó a Linan y a mí dentro del jeep, maldiciéndonos sin cesar. En la estación de policía, nos interrogaron por separado. Cuando entré en la sala, vi a 3 policías de pie detrás de una mesa. Me miraron como si fuera el enemigo y rechinaron fuerte los dientes. Me puse un poco nerviosa pero no dejé de orar a Dios. «Querido Dios, por favor, no permitas que me convierta en una Judas. Sin importar cómo me interroguen, no debo vender a mis hermanos y hermanas». Después de orar, mi corazón se fue calmando de a poco. Un policía comenzó a ladrarme preguntas. «¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿Hace cuánto crees en Dios? ¿Quiénes son tus líderes? ¿Cuántas personas hay en la iglesia?». Solo les di mi nombre y dirección reales, pero no dije nada sobre la iglesia. Uno de los policías golpeó la mesa con furia y dijo, «Habla, o te daremos una paliza». No dije nada, y los 3 se turnaron para interrogarme sin parar durante varias horas. Pensé, parece que no se detendrán hasta que les dé algo. Tal vez podría nombrar a alguien que haya sido expulsado. Esa persona no pertenece a la iglesia. Pero luego, me vinieron a la mente las palabras de Dios. Ya no seré misericordioso con los que no me mostraron la más mínima lealtad durante los tiempos de tribulación, ya que mi misericordia llega solo hasta allí. Además, no me siento complacido hacia aquellos quienes alguna vez me han traicionado, y mucho menos deseo relacionarme con los que venden los intereses de los amigos. Este es mi carácter, independientemente de quién sea la persona. El carácter de Dios es inofendible. Dios desdeña a quienes lo traicionan más que a nadie. La policía no dejaba de interrogarme para que vendiera a la iglesia. Si decía una sola cosa, seguramente seguirían presionándome para obtener más información. Era impensable que yo hiciera algo para traicionar a Dios. Pensando en esto, no dije nada. Como vio que seguía sin hablar, un policía de mediana edad se me acercó con una mueca lasciva y me tomó por la barbilla. Dijo, «Tal vez hablarás después de que te dé un beso. ¿O qué te parece si pasamos la noche juntos?». Me disgustaba especialmente lo perversos que eran y le dije con verdadero enojo, «Eres un oficial de policía. ¿Cómo puedes hablar así? Así hablan los rufianes». Uno de los otros se acercó, estirando el cuello y jadeando, y gritó, «¿Vas a hablar o no? Si no, te mataremos a golpes. Te daremos a probar nuestras porras». Y fue a buscar la porra. Entonces me asusté y, en mi corazón, me apresuré a pedir a Dios que me diera valor y fe y que evitara que me convirtiera en una Judas. Uno de los policías me miró furioso y se abalanzó sobre mí. Me cubrí el pecho con los brazos por instinto, pero aún así me dio un golpe violento que me dejó tambaleante. Dijo, feroz, «Te daré una lección por no hablar, ahora verás lo que te puedo hacer». Sujetando su porra, otro de los policías gritó, «Te enseñaré qué pasa cuando no confiesas, a ver si te gusta». Mientras decía esto, levantó la porra y me golpeó violentamente con ella.
Me giré instintivamente a la derecha y la porra me golpeó con fuerza el lado izquierdo de la cabeza. Después del golpe, la cabeza me quedó zumbando, me desplomé en el suelo y perdí el conocimiento. No supe cuánto tiempo había estado inconsciente. Tenía la mente completamente en blanco y no recordaba nada. Pensé, ¿cómo llegué aquí? Sentía la cabeza adormecida y algo dolorida a la vez. Me quedé en el piso sin poder moverme. Lo único que percibía era que se me había dormido la mano. No podía sentir el lado derecho del cuerpo ni controlarlo, como si tuviera paralizada esa mitad. Después de bastante tiempo, finalmente recordé que me habían detenido por creer en Dios. Al ver mi estado, la policía había dejado de interrogarme. Me levantaron, me llevaron a la cárcel de detención y me arrojaron al piso. En cuanto llegué a la cárcel, me rodearon varias hermanas y, al ver cómo me habían golpeado, dijeron con enojo: ¿cómo pueden ser tan crueles? ¿Cómo pueden golpear a una persona que estaba perfectamente bien y dejarla así? No tienen humanidad para nada. Son verdaderamente una pandilla de diablos. Las hermanas me frotaron las manos y las piernas para confortarme. Eso me conmovió tanto que comencé a llorar. Sabía que este era el amor de Dios y mi corazón se entibió. Encerradas conmigo había 8 hermanas. Sin mí era una de ellas. Ambas estábamos en la misma celda. Cuando llegué a la cárcel de detención, aún tenía la mente relativamente despejada, y mi habla y mis reacciones eran normales, aunque no podía mover el lado derecho del cuerpo con facilidad. No podía estirar mi brazo derecho y tenía que mantenerlo como si estuviera llevando una canasta. No me podía lavar bien la cara y ni siquiera podía sacar la pasta de dientes del tubo. Durante las comidas, solo podía usar la cuchara con la mano izquierda. Al caminar, tenía que arrastrar el pie derecho como si la mitad de mi cuerpo estuviera paralizada. Mis hermanas temían que quedara así, por lo que me ayudaban a ejercitarme a diario durante el descanso de mediodía. Una hermana sostenía mi brazo en alto y otra lo frotaba para que circulara la sangre, mientras otra de las hermanas me ayudaba a mover la pierna y me empujaba hacia adelante de a poco con el pie, o se ponía en cuclillas y me movía la pierna hacia adelante con las manos. Al ver el estado al que había llegado mi cuerpo, me sentía muy débil y pensaba: un lado de mi cuerpo está paralizado. No puedo cuidarme sola y soy una carga para las hermanas que tienen que cuidar de mí. No me he convertido en una inútil. Pensar esto me hizo mucho daño. Como me sentía negativa y débil, pensé en un pasaje de las palabras de Dios: en esta etapa de la obra se nos exige la mayor fe y el amor más grande. Podemos tropezar por el más ligero descuido, pues esta etapa de la obra es diferente de todas las anteriores. Lo que Dios está perfeccionando es la fe de las personas, que es tanto invisible como intangible. Lo que Dios hace es convertir las palabras en fe, amor y vida. Las palabras de Dios me dieron fe. Él había permitido que me sucediera esto para perfeccionar mi fe. A pesar de que la policía me había dejado incapacitada, como Dios usaba a las hermanas para cuidarme, atenderme y compartir sus palabras conmigo, yo experimentaba su amor. Aunque no sabía cuándo me recuperaría, ver que Dios me guiaba constantemente me daba fe para seguir. En la cárcel de detención, las hermanas me ayudaban a ejercitarme todos los días. Me vestían por la mañana, me daban pan de maíz al vapor en las comidas y me ayudaban a preparar la cama por la noche. A menudo, también compartían conmigo las palabras de Dios y cantaban himnos para mí. Me conmovía ver que me cuidaban así. Y odiaba mucho a la policía por dejarme inválida de una forma que me dificultaba hacer hasta las cosas más normales. A pesar de esto, todos los días me hacían permanecer sentada desde la mañana temprano hasta las 7 de la tarde como al resto, y tenía frío todo el día. Incluso me ponían de guardia durante 1 hora a la noche, pero las hermanas se turnaban para ocupar mi lugar y ayudarme. Un mes después, el Comité Central del PCH me sentenció a 2 años de reeducación a través del trabajo por perturbar el orden social. Me sentía muy mal. Tenía medio cuerpo paralizado y no podía cuidarme sola. Estaba inútil. ¿Cómo podría soportar esos 2 largos años? Las hermanas me reconfortaban diciendo: tenemos que confiar en Dios y Él nos ayudará. Debemos tener fe en Él. Mientras nos transportaban a prisión, las hermanas cantaron muchos himnos. Uno de ellos era «Deseo ver el día en que Dios gane la gloria», y me conmovió mucho. Llevo la encomienda de Dios en el corazón y nunca me arrodillaré ante Satanás.
Aunque nos corten la cabeza y corra la sangre, el pueblo de Dios no perderá el coraje. Daré un rotundo testimonio de Dios y humillaré a los diablos y a Satanás. Dios predestina el dolor y las adversidades. Le seré fiel y me someteré a él hasta la muerte. Nunca más haré que Dios llore ni se preocupe. Ofrendaré mi amor y lealtad a Dios y completaré mi misión para glorificarlo. Mientras escuchaba, me sentí muy animada y comencé a cantar con ellas. Cuanto más cantaba, mayor se volvía mi fe. Aunque me habían incapacitado y enviado a prisión, este sufrimiento tenía un significado. Gracias a él podía dar testimonio de Dios y humillar al diablo Satanás. Esto era algo glorioso. Al pensar en esto, ya no me sentí negativa y estuve dispuesta a someterme a las orquestaciones y arreglos de Dios. Cuanto más cantábamos, más emocionadas nos sentíamos. Algunas lloraban cuando cantaban, no porque extrañaran su hogar o por angustia debido a la condena, sino porque sentían felicidad y alegría en sus corazones. Se sentía tan glorioso poder dar testimonio de Dios. Los guardias de la prisión vieron que yo no podía hacer trabajo manual y no querían aceptarme. Discutieron largo rato antes de aceptarme a regañadientes. Me enviaron a trabajar en el taller. Cuando el supervisor vio que no podía hacer nada, me envió a limpiar los baños. Como no tenía sensibilidad en el lado derecho del cuerpo, caminaba con dificultad, apoyándome totalmente en la pierna izquierda y arrastrando la derecha. Para fregar el suelo, me agachaba sobre la pierna izquierda y arrastraba la derecha, y limpiaba con dificultad usando solo la mano izquierda. Cuando terminaba de fregar una zona, me costaba mucho ponerme de pie. Limpiaba todos los días desde la mañana temprano hasta las 10 de la noche. Me sentía agraviada y pensaba, me hacen trabajar con el cuerpo en este estado. Verdaderamente no tratan a las personas como seres humanos. Lo que me enojaba aún más era que, todos los días, los guardias de la prisión también me obligaban a hacer ejercicios matutinos con los prisioneros del equipo de entrenamiento. Teníamos que correr y, cuando estaba de pie en medio del equipo y todos comenzaban a correr, me tiraban al suelo. A pesar de esto, no me permitían detenerme. Nunca podía seguir el ritmo de los ejercicios, así que el jefe de departamento me castigaba haciéndome caminar alrededor del patio. No podía levantar la pierna derecha, por lo que la arrastraba cuando caminaba. Después de una larga vuelta al patio, ya estaba demasiado cansada como para seguir y los costados de mi zapato estaban agujereados. Con el pasar del tiempo, ya no podía soportarlo y me sentía muy débil por dentro. Sin Min compartió conmigo, me dio aliento y consuelo, y me recitó un pasaje de las palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice, debes sufrir adversidades por la verdad, debes sacrificarte por la verdad, debes soportar humillación por la verdad y, para obtener más de la verdad, debes padecer más sufrimiento. Esto es lo que debes hacer. Debes buscar todo lo que es hermoso y bueno, y debes buscar un camino en la vida que sea de mayor significado. Al oír las palabras de Dios, comprendí que, a través de este sufrimiento, Dios quería inculcarme la verdad. Soportar este sufrimiento tenía sentido y debía experimentarlo con fe. Aunque estaba incapacitada y aún debía trabajar, Dios estaba conmigo, al igual que las hermanas, quienes compartían conmigo sus palabras. Sentía que Dios nunca me había dejado. Sentía su amor. Como no me habían dado ningún tratamiento, mi salud empeoraba día a día. No me atrevía a mover el lado derecho de mi cuerpo ya que, cuando lo hacía, el dolor era insoportable. Cuando estaba acostada no podía levantarme y las hermanas me ayudaban a incorporarme. Mi mano derecha estaba muy rígida y ni siquiera podía enjuagarme la boca cuando me lavaba los dientes. Sin Min suplicó al jefe de departamento y, finalmente, dejaron de hacerme limpiar los baños. Sin embargo, no me dejaban quedarme acostada. Tenía que permanecer sentada más de 10 horas todos los días antes de que me dejaran dormir. Yo soportaba el dolor y, muy débil, me recostaba en la pared sin osar moverme. Luego, mi estado empeoró más y más. La mano izquierda empezó a temblarme al sujetar la cuchara y, a la hora de comer, se me caía la comida por todas partes. Tenía la mente completamente en blanco, como si no tuviera pensamientos. Aparte de saber que creía en Dios y de querer oír a las hermanas compartir sus palabras, no sabía nada más. Mis recuerdos siempre estaban fragmentados. Olvidaba cosas que acababan de suceder y otras solo las recordaba por un tiempo.
Mi cerebro reaccionaba con lentitud y me quedaba mirando a las cosas inexpresivamente. A veces, me reía como una estúpida sin saber por qué. Solo me daba cuenta y dejaba de hacerlo cuando una hermana me decía que parara. En ese momento, tenía el coeficiente intelectual de un niño pequeño y hablaba entrecortado y muy despacio. A menudo me sentaba encorvada en la cama, mirándome las manos y los pies, y solía reírme nerviosamente sin darme cuenta. Una vez, Sin-min regresó a la celda después de terminar el trabajo y yo comencé a sonreírle como si hubiera visto a un familiar. Ella me palmeó el hombro y preguntó: ¿por qué sonríes? ¿Sabes cuál es mi nombre? Yo me limité a seguir sonriendo, sacudí la cabeza y dije: no, lo sé. Poco después, recordé y dije: tu nombre es Min. Pero, por mucho que pensara, no podía recordar su apellido. El jefe del campo de trabajo vio mi estado y temió que muriera allí y él tuviera que asumir la responsabilidad, así que permitió que el médico del campo me diera una infusión. Sin embargo, el médico me dio remedios al azar, sin revisarme primero. Como resultado, no solo no mejoré, sino que me puse peor. Se me comenzaron a hinchar las manos y los pies, no podía mover los dedos de las manos y los de los pies se enrojecieron e hincharon como si estuvieran congelados. No les quedó otra opción que llevarme al hospital provincial. Al examinarme descubrieron que tenía una acumulación subdural de líquido debido a un golpe en la cabeza, y eso me estaba comprimiendo los nervios y causando hemiplegia. El médico dijo que, si el fluido no se extraía a tiempo quirúrgicamente, podía morir. Pero mi familia no podía pagar la operación, así que me devolvieron al campo de trabajo. En el camino de vuelta, los oí decir por lo bajo: ella no puede pagar el tratamiento, pero no podemos dejarla morir aquí. Deberíamos darle la libertad condicional médica. Mi memoria era intermitente y no me preocupaba demasiado por nada. Solo sabía que creía en Dios y le encomendaba a Él tanto mi vida como mi muerte. Cuando regresé al campo, me ubicaron en una celda distinta y no pude contactar a las hermanas con las que había estado antes. Durante ese tiempo, tenía mucho dolor. Me sentaba en la cama de cara al pasillo, esperando ver a alguna hermana. Cuando estaba con ellas, a menudo compartían conmigo las palabras de Dios y me daban aliento, pero ahora me sentía muy sola y perdida. Mi cerebro no funcionaba muy bien y no podía recordar las palabras de Dios, ni tampoco escuchar a las hermanas compartiéndolas conmigo. ¿Dios ya no me quería? Sentía mucho dolor y me preguntaba qué sentido tenía mi vida sin Dios. Luego pensé en morir. Dejé de comer. Alguien de la celda salió a buscar a Sin-min, y ella vino a verme cuando el supervisor no estaba por allí. Estaba muy feliz de verla. Se acercó a mi cama y me dio una palmadita. Mientras me ayudaba a frotarme la mano y el brazo, me preguntó: ¿por qué no comes? Eso le hace bien a tu salud. Entre lágrimas, dije: yo extrañé. Ellos me pusieron aquí, donde no hay nadie, para compartir las palabras de Dios conmigo. Estoy tan sola. Dios ya no me quiere. Mi vida ya no tiene ningún sentido. Min me consoló, diciendo: Dios aún nos quiere. Solo está esperando que demos testimonio de Él. Tenemos que vivir bien. Luego, me recitó un himno de las palabras de Dios: estoy decidido a amar a Dios. Todas las cosas, todo está en tus manos. Mi porvenir y mi propia vida están en tus manos. Ahora, busco amarte, independientemente de si me dejas amarte, de cómo perturbe Satanás, estoy decidido a amarte. Quisiera buscar la vida, buscar cambiar mi carácter, buscar un cambio en mi amor hacia ti, para que pueda satisfacer tu voluntad y ser capaz de entregarme por completo a ti, y para que pueda ser completamente de ti, que pueda amarte con un corazón puro e inmaculado. Mientras escuchaba este himno, sentí que las palabras se hundían en mi corazón como gotas de lluvia fresca. No pude evitar llorar. Comprendí que, incluso si estaba enferma, paralizada y sin nadie que me cuidara, aún debía buscar amar a Dios. Mi cuerpo podía estar débil, pero mi espíritu no debía rendirse. Si Dios me mantenía viva, debía vivir para dar testimonio de su amor. Con el aliento de Sin-min, volví a tener fuerzas. Comencé a comer de nuevo y a ejercitarme lentamente, aunque mis movimientos eran torpes y mi cuerpo pesado. Todos los días, cuando el sol se filtraba por las rejas y tocaba mis manos,
recordaba que Dios aún me permitía ver la luz y sentir calor. Eso ya era un milagro. Oraba en silencio. Dios, si me dejas vivir, lo haré para amarte y cumplir mi deber. Si muero, que sea en tus manos. Poco a poco, mi mente se volvió más clara y mis recuerdos comenzaron a volver. Las palabras de Dios que las hermanas habían compartido conmigo antes de ser separadas empezaron a surgir en mi memoria. En esos momentos, sentía una gran paz. Comprendí que, mientras tuviera las palabras de Dios, nunca estaría sola. Pasaron varios meses y mi estado físico mejoró un poco. Podía caminar lentamente con el apoyo de la pared y, aunque aún no tenía fuerza en la mano derecha, ya podía sostener una cuchara por unos segundos. Los guardias, al ver que no moría, comenzaron a obligarme de nuevo a hacer tareas ligeras, doblar la ropa de cama de las prisioneras o barrer el suelo del pasillo. Si me movía demasiado lento, me reprendían o me insultaban. Sin embargo, ya no me sentía tan débil como antes. Cada vez que me regañaban, recordaba las palabras de Dios. Los que son fieles hasta el final son los que serán salvos. Los que se mantienen firmes durante la tribulación son los que serán aprobados por Dios. Estas palabras me daban fuerza. Pensaba, aunque mi cuerpo esté débil, mi corazón debe mantenerse firme. Satanás quiere destruir mi fe, pero no lo permitiré. Seguiré testificando de Dios. Un día, una prisionera común se enfermó y fue enviada a la enfermería. Su cama quedó vacía, y el jefe del campo decidió asignármela. Desde entonces, pude descansar un poco más. En la enfermería, había un poco más de silencio y, de noche, podía orar sin que nadie me molestara. En esos momentos, solía pensar en todo lo que había pasado. Los golpes, el dolor, la humillación, la soledad, y en cómo, a pesar de todo, seguía viva. Comprendí que cada respiración era un regalo de Dios. En una de esas noches tranquilas, recordé otro pasaje de las palabras de Dios. Cuando las personas se enfrentan a las pruebas, aunque sufren, aunque les duela, y aunque se sientan débiles, aún así son capaces de obedecer. En su interior, no hay quejas, no hay exigencias, y lo que buscan no es su propia carne, sino satisfacer a Dios. Este tipo de personas son las que verdaderamente aman a Dios. Mientras repetía esas palabras, sentí un calor recorrerme el cuerpo. Lloré, pero esta vez no de tristeza, sino de gratitud. A pesar de que había sido golpeada hasta quedar medio paralizada, seguía teniendo la oportunidad de buscar amar a Dios. Sentí que todo el sufrimiento tenía un propósito. Un año después, el campo de trabajo me liberó por motivos médicos. Me dejaron en la puerta de mi casa sin decir nada. Mis familiares se asustaron al verme. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado, la boca torcida y la mitad del cuerpo inmóvil. Mi madre lloró desconsoladamente. Me sentía avergonzada por hacerla sufrir, pero no podía hablar con claridad. Todo lo que podía hacer era orar en mi corazón. Dios, gracias por mantenerme viva. No dejaré que el sufrimiento me venza. Quiero seguir creyendo en ti. En los meses siguientes, mis hermanos y hermanas de la iglesia se enteraron de mi situación y vinieron a verme en secreto. Me ayudaban con ejercicios de rehabilitación, me leían las palabras de Dios y oraban conmigo. Poco a poco, comencé a mover los dedos de la mano derecha, y el dolor en la pierna disminuyó. Aunque aún cojeaba, podía caminar algunos pasos sin apoyo. Durante ese tiempo, comprendí más profundamente las palabras de Dios. Las pruebas de Dios son amor, y lo que Él concede a las personas es todo lo mejor. Si no hubiera sido golpeada hasta quedar incapacitada, no habría experimentado tan claramente la fragilidad de la vida ni la grandeza de su salvación. Antes, mi fe era superficial. Ahora, había aprendido a confiar verdaderamente en Dios en medio del sufrimiento. Un día, mientras leía un pasaje de las palabras de Dios, me detuve en esta frase. Cuando te enfrentas al sufrimiento, si puedes permanecer firme en el testimonio y buscar la verdad, entonces verás la gloria de Dios. Al leerla, sentí que el corazón me ardía. Comprendí que cada golpe y cada lágrima que había soportado eran parte de un testimonio que debía dar. Desde ese día, decidí que no volvería a quejarme del sufrimiento. Cada vez que mi pierna dolía o mi brazo se entumecía, lo ofrecía a Dios en oración. Dios, gracias por este dolor, porque me recuerda que aún vivo gracias a ti. No quiero evitar el sufrimiento,
sino aprender a entender tu voluntad dentro de él. Con el paso del tiempo, mi salud fue mejorando. Pude usar parcialmente la mano derecha y hasta sostener un bolígrafo por algunos minutos. Mis hermanos y hermanas venían a verme con frecuencia y me ayudaban a escribir versículos o fragmentos de las palabras de Dios. Aunque mis trazos eran torpes y lentos, cada palabra era una ofrenda de gratitud. Al mirar atrás, comprendí que, en el momento de mayor oscuridad, cuando pensé que no podía más, Dios nunca me abandonó. En la celda fría, cuando todos me habían dado por muerta, Él usó el amor de las hermanas para sostenerme. Cuando estuve sola, sin fuerzas ni pensamiento, sus palabras iluminaron mi corazón y me ayudaron a seguir respirando. Después de 1 año y medio de recuperación, podía caminar despacio con un bastón. A veces, cuando daba un paso más largo sin caer, me reía de felicidad. Era como si cada paso fuera una victoria sobre el infierno que había vivido. En una reunión de la iglesia, compartí mi experiencia con los hermanos y hermanas. Les conté cómo Dios me había levantado de entre los muertos, cómo me había sostenido cuando ya no tenía ni mente ni cuerpo, y cómo su palabra me había dado una nueva vida. Mientras hablaba, todos lloraban. No por lástima, sino por la grandeza del amor de Dios. Dije, si no fuera por Dios Todopoderoso, ya habría muerto en esa cárcel. Pero Él me permitió vivir para que pudiera dar testimonio de su poder. El cuerpo que los diablos del Peseche destruyeron, Dios lo levantó. Aunque sigo marcada físicamente, mi corazón está más firme que nunca. Ya no temo al sufrimiento ni a la muerte. Lo único que temo es no poder satisfacer a Dios. Desde entonces, participé con entusiasmo en la iglesia. Aunque mis movimientos eran limitados, ayudaba a copiar testimonios, escribir himnos o compartir mis experiencias para fortalecer a los demás. Sentía que cada día de vida era una extensión de la gracia de Dios. Más tarde, leí otro pasaje de las palabras de Dios que me tocó profundamente. Cuando una persona puede permanecer firme en medio de la persecución y tribulación, cuando su fe no se derrumba, sino que se hace más fuerte, entonces yo gano gloria en ella. Al leer esto, comprendí que Dios había usado ese sufrimiento no para destruirme, sino para glorificarse a través de mi testimonio. Recordé cómo, en la cárcel, los policías me habían dicho con desprecio, a ver si tu Dios te salva ahora. En ese momento, no podía hablarles, pero en mi corazón sabía que, aunque me mataran, mi alma seguiría siendo de Dios. Y ahora, años después, seguía viva, caminando lentamente bajo el sol, respirando libremente. Esa era la respuesta más poderosa que Dios les había dado. A veces, todavía tengo pesadillas con los días en la prisión. Los gritos, los golpes, la mirada de odio de los policías. Me despierto sobresaltada, pero luego oro y recuerdo que todo eso ya pasó. Ahora vivo bajo la luz de Dios. Cuando oro, siento su paz y sé que Él me protegió en medio del fuego para que pudiera conocerlo más profundamente. En una reunión, una hermana me preguntó, ¿no odias a esos policías por lo que te hicieron? Pensé por un momento y respondí, antes los odiaba, sí. Pero ahora, ya no. Porque si no hubieran hecho lo que hicieron, no habría comprendido la maldad del régimen del Gran Dragón Rojo ni habría conocido la verdad sobre el mundo. Tampoco habría experimentado de manera tan real la compasión y el poder de Dios. Mi odio se transformó en discernimiento y mi dolor en testimonio. Eso también es parte del plan de Dios. Cada vez que veía a nuevos creyentes que se sentían débiles o temerosos ante la persecución, les contaba mi experiencia para alentarlos. Les decía, no teman al sufrimiento. No hay nada que el cuerpo pueda perder que Dios no pueda restaurar. Mientras tengamos fe, Satanás será derrotado. Hoy, aunque sigo con secuelas y camino cojeando, mi corazón está lleno de gratitud. Cuando me siento débil, recuerdo las palabras de Dios, los que aman verdaderamente a Dios no se rinden, no retroceden. Ellos se levantan una y otra vez, aunque caigan 100 veces. Estas palabras son mi sostén. Con el tiempo, pude volver a caminar sin bastón. Al principio eran pasos torpes, inseguros, pero cada día mejoraba un poco. Cuando logré dar 10 pasos sin caer, lloré de alegría. Mi esposo también se conmovió y dijo, tu Dios realmente existe, ningún médico podría haberte salvado así.
Sus palabras me hicieron pensar en todo lo que había pasado. Había estado al borde de la muerte, sin esperanza médica, sin dinero, sin memoria, y sin embargo, seguía viva. No solo viva, sino más fuerte espiritualmente. Comprendí que la vida humana no depende de tratamientos ni de la fuerza del cuerpo, sino de la soberanía de Dios. Después de que pude caminar, empecé a ayudar en tareas simples del hogar. Aunque me cansaba fácilmente, me sentía feliz. Cada vez que podía hacer algo con mi propia mano derecha, por pequeño que fuera, agradecía a Dios. También empecé a escribir mis experiencias para compartirlas con otros creyentes. Quería que todos supieran que, incluso en el abismo más oscuro, la luz de Dios puede brillar. Un día, recordé un pasaje que había leído muchas veces. El corazón y el espíritu de las personas están al alcance de Dios. Todo lo que hay en su vida es contemplado por los ojos de Dios. Independientemente de si crees en todo esto o no, todas las cosas y cualquiera de ellas, ya estén vivas o muertas, se moverán, se transformarán, se renovarán y desaparecerán de acuerdo con los pensamientos de Dios. Estas palabras me daban una certeza absoluta. Mi vida está completamente en las manos de Dios. Los médicos pueden diagnosticar, los hombres pueden condenar, pero solo Dios decide si una persona vive o muere. En 2005, ya podía caminar lentamente, y mi memoria se había recuperado casi por completo. Ese mismo año, tomé la decisión de viajar a otra ciudad para visitar a mi hermana menor y predicarle el Evangelio de Dios Todopoderoso. Era la primera vez que me subía a un tren sola desde mi detención. Mientras el tren avanzaba, miré por la ventana y vi el paisaje pasar. Sentí que cada kilómetro era un testimonio del poder de Dios. Cuando llegué y mis familiares me vieron, se quedaron sin palabras. Uno de ellos exclamó: «¿Realmente hay un Dios?». Otro dijo: «Tu Dios es verdaderamente omnipotente». Todos sabían lo enferma que había estado y que, según los médicos, nunca volvería a caminar ni a pensar con claridad. Mi recuperación los dejó asombrados. La suegra de mi hermana mayor escuchó mi testimonio y, con lágrimas en los ojos, aceptó el Evangelio de los últimos días. Vi cómo la obra de Dios se extendía incluso a través de mi sufrimiento, y mi corazón se llenó de gratitud. Más tarde, cuando me hice un chequeo médico, los doctores quedaron perplejos. La tomografía mostraba que la hinchazón cerebral se había calcificado completamente sin intervención quirúrgica. Uno de ellos dijo con asombro: «Esto es imposible. Es un milagro médico». En ese momento, supe que era Dios quien me había sanado. Ningún medicamento ni tratamiento humano podía explicar lo que había ocurrido. Después de esa revisión, me arrodillé en casa y oré con lágrimas. Dios Todopoderoso, tú me salvaste de la muerte, me levantaste cuando nadie más podía hacerlo. No soy digna de tu amor, pero usaré la vida que me has devuelto para testificar de ti. Pase lo que pase, te seguiré hasta el final. Esa oración marcó el inicio de una nueva etapa en mi fe. Ya no creía solo porque deseaba bendiciones o protección, sino porque sabía, desde lo más profundo de mi corazón, que Dios es real y digno de toda adoración. Desde entonces, participé activamente en la iglesia, compartiendo mi testimonio con los hermanos y hermanas. Muchos se conmovían hasta las lágrimas. Algunos que estaban pasando por enfermedades o persecuciones encontraron fuerza al escuchar cómo Dios me había sostenido en medio del sufrimiento. Yo les decía: Dios no nos quita el dolor para que no suframos, nos permite sufrir para que aprendamos a depender de Él y veamos su poder. Si nunca enfrentamos la oscuridad, ¿cómo podríamos valorar la luz? A medida que pasaban los años, mi vida se volvió tranquila. Aunque seguía bajo cierta vigilancia del gobierno, ya no sentía miedo. Sabía que Dios estaba conmigo y que nada podía ocurrirme fuera de su voluntad. En 2018, me hice otro chequeo médico. El médico observó mis radiografías durante largo rato y finalmente dijo: «Tu cerebro muestra una zona de calcificación donde antes hubo hemorragia, pero no hay ningún daño funcional. Esto es realmente extraño». Le sonreí y respondí en voz baja: «No es extraño, es un milagro de Dios». Salí del hospital con el corazón rebosante de gratitud. Caminé despacio por la calle, sintiendo el aire fresco en el rostro.
Pensé en los años de sufrimiento, en las lágrimas, en las noches sin esperanza, y en cómo todo había culminado en ese momento de paz. Mientras caminaba hacia mi casa aquel día, recordé cada detalle del pasado. Recordé el jeep verde que se detuvo bruscamente aquella tarde del 1 de mayo, los gritos de los policías, los golpes, las noches interminables de dolor, las lágrimas de mis hermanas, las oraciones silenciosas en la oscuridad. Todo aquello que alguna vez me pareció insoportable se había convertido en un testimonio vivo del poder de Dios. A veces, cuando pienso en la brutalidad de esos agentes, todavía me duele el corazón. Pero al mismo tiempo, sé que nada de eso ocurrió fuera de la voluntad de Dios. Él permitió que yo pasara por esa tribulación para que pudiera ver claramente la esencia malvada del régimen ateo del PCC y para fortalecer mi fe. Si no hubiera vivido esa experiencia, tal vez mi creencia habría sido superficial, tal vez habría abandonado a Dios ante la menor dificultad. A través de ese sufrimiento, comprendí de verdad que la fe no se construye con palabras, sino con pruebas. Es en el fuego de la persecución donde uno aprende a depender completamente de Dios y donde el amor por Él se vuelve puro y sincero. Después de mi recuperación completa, comencé a participar en la obra de la Iglesia con mayor entusiasmo. Aunque mi cuerpo no tenía la misma fuerza de antes, mi corazón estaba lleno de energía. Visitaba a hermanos enfermos o desanimados para alentarlos con las palabras de Dios. Les contaba cómo su poder me había devuelto la vida, cómo me había levantado del polvo y me había permitido caminar nuevamente. Recuerdo que una hermana anciana me dijo una vez: «Hermana Chen, tu testimonio me da esperanza. Si tú, después de todo lo que sufriste, sigues creyendo con tanta alegría, ¿cómo podría yo rendirme?». Sus palabras me conmovieron profundamente. Comprendí que mi sufrimiento no había sido en vano, había servido para fortalecer a otros en su fe. En una reunión de 2019, compartí una reflexión con todos. Antes pensaba que la bendición de Dios era tener una vida tranquila, sin dolor ni persecución. Pero ahora entiendo que la verdadera bendición es poder conocer a Dios a través de las pruebas, experimentar su obra personalmente y ver su mano poderosa guiando cada paso. Aunque mi cuerpo sufrió, mi espíritu fue sanado por completo. Ese es el mayor milagro que he recibido. Las palabras de Dios siempre me acompañan. A menudo recuerdo este pasaje. Cuando las personas pasan por las pruebas y tribulaciones, cuando se enfrentan al dolor o la persecución, si pueden permanecer firmes y dar testimonio de mí, entonces las bendeciré y estaré con ellas. Los que me siguen hasta el final serán los que ganen la gloria junto a mí. Estas palabras me han dado fuerza innumerables veces. Ahora, cuando veo cómo el PCC sigue persiguiendo a los creyentes, me duele el alma, pero también sé que Dios usa esa persecución para perfeccionar la fe de su pueblo. Yo misma soy un ejemplo de ello. Sin esa tribulación, nunca habría llegado a conocerlo tan profundamente. A veces, mientras oro, pienso en las hermanas con las que compartí celda, Linan, Sinmin, Eli. No sé dónde están ahora, pero confío en que siguen firmes en su fe. Las recuerdo ayudándome a caminar, sosteniéndome cuando no podía moverme, recitándome las palabras de Dios. Ellas fueron los instrumentos que Él usó para salvarme. Si un día puedo volver a verlas, lo primero que haré será darles las gracias y orar juntas. En mi vida cotidiana, trato de vivir conforme a las palabras de Dios y de cumplir bien mi deber. Cada mañana, cuando me levanto y puedo mover mis piernas, sé que es un regalo de Él. A veces, salgo a caminar y miro al cielo, recordando los días en que pensaba que nunca volvería a ver la luz del sol. Ahora, cada rayo de sol que toca mi rostro me recuerda la gracia de Dios. También mantengo una rutina de oración constante. Oro por los hermanos perseguidos, por los que están en prisión, por los que sufren en silencio. Les pido a Dios que les dé la misma fortaleza que me dio a mí. Sé que, aunque el cuerpo esté encarcelado, el espíritu puede ser libre en su palabra. Mi familia también cambió mucho después de ver mi transformación. Mi esposo, que al principio no comprendía mi fe, empezó a respetarla profundamente. Mi hijo, que era pequeño cuando fui arrestada, creció viendo cómo Dios me había sanado y comenzó a creer por sí mismo. A veces, cuando oramos juntos, él dice: «Mamá, si Dios te salvó a ti, también puede ayudar a cualquiera». Eso me llena de alegría.
He comprendido que Dios no solo obró en mí, sino también en los corazones de los que me rodean. Él transformó el dolor en testimonio y la desesperanza en fe viva. Hoy, cuando leo las palabras de Dios, cada frase resuena en lo más profundo de mi ser. Ya no las leo solo con los ojos, sino con el corazón. Sé que cada palabra suya es verdad, que cada promesa se cumple, aunque tarde en llegar. A veces pienso, si algún día vuelvo a enfrentar persecución o sufrimiento, ¿podré mantenerme tan firme como antes? Y mi corazón responde con certeza, sí, porque ya he visto el poder de Dios. No temo a nada, porque sé que incluso en la oscuridad más profunda, su luz me guiará. En los últimos años, he dedicado mi vida a ayudar a otros a comprender la obra de Dios y a fortalecer su fe. Cada encuentro con un hermano o hermana que sufre me recuerda el tiempo que pasé en prisión y me impulsa a alentarlos con palabras sinceras y vividas. Les digo que, aunque parezca imposible, Dios siempre está allí, incluso cuando todo parece perdido. Recuerdo a un joven hermano que había sido arrestado por su fe. Sus ojos estaban llenos de miedo, y parecía que la desesperanza lo había atrapado por completo. Le conté mi historia, cómo fui golpeada, cómo mi cuerpo estuvo al borde del colapso, y cómo Dios me levantó de la oscuridad. Sus lágrimas cayeron silenciosas mientras escuchaba. Al final, me abrazó y me dijo, si Dios pudo salvarte a ti, también puede salvarme a mí. Esa confianza renovó mi espíritu. También visito regularmente a ancianos que, debido a la persecución, han perdido la esperanza. Les hablo de la fidelidad de Dios, de su poder para restaurar y proteger. Algunas veces, no pueden moverse de sus camas, pero aún así sus ojos brillan cuando sienten la paz que Dios trae a sus corazones. Ellos me enseñan a no dar nada por sentado, a valorar cada respiración, cada momento de oración y cada palabra compartida con los demás. He aprendido a vivir con gratitud incluso en las cosas más simples. La oportunidad de leer la Biblia sin miedo, la capacidad de reunirme con hermanos y hermanas, la posibilidad de compartir mi experiencia con otros. Cada día es un regalo, y cada dificultad es una oportunidad para ver la mano de Dios obrando en mi vida. Durante estos años, también he reflexionado profundamente sobre la justicia y la compasión. A pesar de haber sufrido a manos de personas crueles, no guardo odio. Dios me enseñó que el resentimiento solo corroe el corazón, mientras que la misericordia y el perdón traen verdadera paz. Cada vez que alguien me hace daño, oro por ellos y les pido a Dios que les abra los ojos. Es un proceso que no siempre es fácil, pero es esencial para mantener el corazón limpio y en armonía con su voluntad. La oración se ha vuelto una parte vital de mi vida diaria. No solo rezo por mi propia fortaleza, sino también por la Iglesia global, por aquellos que están perseguidos, por los enfermos y los débiles, y por los líderes de todo el mundo para que busquen la justicia y la verdad. Siento que cada oración es un hilo que conecta mi corazón con el corazón de Dios y con la comunidad de creyentes en todo el mundo. A veces, cuando reflexiono sobre los años de sufrimiento, siento una mezcla de dolor y gratitud. Dolor por lo que tuve que soportar, y gratitud porque ese sufrimiento me llevó a conocer la verdadera fuerza de Dios. Cada golpe, cada noche de miedo, cada lágrima vertida se transformó en un testimonio vivo de su poder y fidelidad. Mi familia y yo hemos aprendido a vivir con sencillez y con un enfoque constante en lo espiritual. Sabemos que los bienes materiales son temporales, pero la fe y la relación con Dios son eternas. Mi hijo crece entendiendo que la verdadera riqueza no se mide por posesiones, sino por la profundidad de la fe y la capacidad de amar a otros sin condiciones. También he visto el efecto de mi testimonio en mi comunidad. Algunos que antes se alejaban de la iglesia ahora sienten curiosidad por Dios. Algunos se atreven a asistir a reuniones y escuchar su palabra. Esto me llena de esperanza y me recuerda que cada acto de fe y cada testimonio sincero puede impactar vidas de maneras que ni siquiera podemos imaginar. En momentos de soledad, vuelvo a recordar los días en prisión. No lo hago con tristeza, sino con gratitud. Recordar esos días me recuerda lo lejos que he llegado y cómo Dios siempre ha estado conmigo, aun cuando yo no podía verlo. Me enseña a ser paciente, a perseverar y a confiar plenamente en Él. Cada día intento vivir de acuerdo con su voluntad, buscando la humildad, la justicia y el amor en cada acción. Sé que no soy perfecta y que cometeré errores, pero también sé que Dios está allí para guiarme, corregirme y fortalecerme. Finalmente,
La experiencia de la persecución me enseñó a valorar la verdadera libertad. No es la libertad física la que importa, sino la libertad del espíritu, la libertad de vivir de acuerdo con la verdad y de obedecer a Dios sin miedo ni duda. Esa libertad es la que deseo para todos los creyentes, y es la que comparto en cada oportunidad. A través de todo esto, mi fe se ha vuelto firme como una roca. Sé que pase lo que pase, Dios estará conmigo, guiándome y fortaleciendo mi espíritu. Mi vida es un testimonio de su poder, de su amor incondicional y de su fidelidad eterna.